Cordial saludo. El día de hoy veremos unos temas de las configuraciones del complemento de consultas ELISA. Existen a grandes rasgos dos tipos de configuraciones. Una configuración que es de carácter obligatoria y otra configuración que es de carácter opcional. Esa configuración de carácter obligatoria se realiza en dos partes. La primera la realiza el personal de pruebas sistemas y la segunda lo puede realizar o el personal de pruebas sistemas o la misma entidad. Entonces, ¿a qué se refiere esa configuración obligatoria? Primero, el complemento de consultas ELISA es una herramienta gratuita. Sin embargo, tiene que estar autorizado por el personal de soporte de pruebas sistemas para poder ser utilizado. Entonces, en este caso, primero, el personal de pruebas sistemas autoriza como tal el complemento de consultas ELISA para ser utilizado dentro del equipo, y posterior a esto, después de estar autorizado, entonces nos vamos aquí a configuraciones, y en configuraciones nos aparecen básicamente dos cuestiones. Estas son configuraciones de carácter obligatorio. Las configuraciones de carácter obligatorio entonces serán diligenciar la ruta de acceso donde se encuentran las bases de datos, y además de eso actualizar la información de las empresas. ¿Para qué? Pues primero para saber de dónde se va a extraer la información del software ELISA en el momento en el cual se haga una consulta, y segundo, la actualización de las empresas también en algunas ocasiones me permitirá también revisar el año en el cual se encuentra la base de datos para saber específicamente de qué tabla trae la información. Entonces, para esto primero debemos configurar las rutas principales. Vamos a configurar solo la ruta de administrativo. Para ello tengo aquí una copia de una base de datos, copio esa ruta y procedo a dar clic en el botón de guardar. Guardo la información, procedo a guardar la información de esta ruta, y esta sería una de mis principales configuraciones, la ruta donde se encuentra almacenada la base de datos. Y posterior a esto, entonces actualizo la información de las empresas, porque aquí, como veo, no me aparece ningún dato. Entonces, si voy a hacer alguna consulta, pues evidentemente los datos estarán en blanco. Entonces, doy a actualizar y me carga la información que se encuentra almacenada en esa base de datos de acuerdo a cada una de las diferentes empresas. Y procedo a dar clic en el botón de guardar. Esta información o esto que acabamos de realizar es la configuración de carácter obligatorio. Entonces, de carácter obligatorio siempre será la configuración de las rutas principales y la actualización de las empresas. Y habrán otras configuraciones que están dentro de este botón de comando de configuraciones que serán de carácter opcional o dependiendo de las herramientas que se utilicen. Por ejemplo, aquí podríamos crear pues de forma opcional unas colecciones que sencillamente agrupar elementos en uno solo. Es decir, por ejemplo, puedo llamar al nombre de una colección, a una colección la puedo llamar clientes nacionales, y no necesariamente en el momento en el que haga la consulta empezar a digitar NID por NID, sino que la colección agruparía, por ejemplo, los diferentes clientes nacionales que yo haya identificado acá. Entonces podrían ser 10 clientes nacionales y eso los agrupo en una colección que se llama clientes nacionales. El diseño de las consultas, que es básicamente cómo se va a visualizar la información en el momento en el cual se crea un informe o se crea una consulta. Si quiero que esa información me la traiga en una tabla dinámica, en una tabla objeto, en una tabla tradicional, cada una de ellas pues tendrá atributos diferentes que serán convenientes utilizar dependiendo de cada uno de los casos en los cuales nos encontremos. También las opciones de la tabla dinámica, si quiero qué tipo de información quiero ver o cómo quiero ver la información, si con subtotales o en formato tabular, repitiendo los elementos, las etiquetas de los elementos, etcétera. Y donde deseo también situar esa información, si en la tabla, en la celda activa cuando genero la consulta, o siempre lo haga en una hoja nueva. Las opciones de las tablas, que serían tablas tradicionales y tablas objeto, sería el color, el diseño, el relleno, etcétera. Y adicional a esto, pues habrán otras cuestiones acerca como tal de la interfaz. Entonces, por ejemplo, si quiero habilitar la pestaña de funciones ELISA, que es la que me aparece aquí en funciones,
actualizar los vínculos al abrir el archivo. Inmediatamente cuando se abre un archivo, actualicen los vínculos del complemento de consultas ELISA, habilitar otros orígenes, que está básicamente aquí en la parte superior, habilitar la pestaña de datos que se encuentra, la pestaña del modelo de datos que también se encuentra dentro de esta misma opción, que sería el modelo de datos, y los otros formatos, que si quiero aplicar los formatos al actualizar consultas o aplicar formatos a los formularios. Y las opciones de inicio, si deseo mostrar la pantalla de inicio al abrir Excel y si deseo abrir las conexiones al iniciar el Excel. Todo esto son configuraciones de carácter opcional, dependiendo de las circunstancias o de las características de los informes que se desean generar. Importante tener en cuenta entonces que existen esos dos tipos de configuraciones. La configuración obligatoria pues sí corresponde realizarla para que evidentemente se pueda extraer la información del software ELISA mediante el uso del complemento de consultas ELISA. Espero que les haya servido y muchas gracias.